Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro López. Yo soy residente de tercer año de la Universidad del Valle. Dando continuidad a lo que el doctor Londoño hizo como parte de introducción, quisimos hacer este tema central enfocado en el proyecto que estamos empezando de oncoanestesia con el fin de mejorar y optimizar el manejo de nuestros pacientes oncológicos, ya que son una categoría muy especial dentro de la mayoría, dentro de todos los pacientes que manejamos y que requieren de una atención especial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar entonces de la vía aérea difícil en el paciente oncológico. De antemano le doy las gracias al doctor Germán Castillo, quien me guió y me dio unos tips para poder optimizar la charla, ya que es una charla que puede tornarse bastante densa porque aborda diferentes temas que no necesariamente son de la misma índole. Entonces, esta va a ser la ruta o el contenido de hoy. Vamos a hablar un poco de las generalidades, el problema que representa la vía aérea difícil en los pacientes oncológicos, diferentes escenarios, la vía aérea difícil clásica, algo muy breve, recordando pues los principios de lo que es la vía aérea difícil, la vía aérea del paciente con cáncer, que involucra principalmente la historia de radioterapia, la vía aérea del paciente con lesión de cabeza y cuello, la evaluación de la vía aérea en estos pacientes, los pacientes con colgajos libres y las masas mediastinales, que son como el otro campo que está en el escenario dentro de la obstrucción de vía aérea central, con unas pequeñas conclusiones que tengo del tema. Entonces, como generalidades, recordemos que existe vía aérea difícil fisiológica y anatómica. La anatómica es la que siempre hemos descrito con los predictores de vía aérea difícil y demás, y las consideraciones para una vía aérea fisiológica son con las condiciones hemodinámicas que van a evitar la buena optimización de nuestro paciente al momento de abordar la vía aérea. Los pacientes oncológicos se caracterizan porque tienen unas condiciones de base asociadas a su enfermedad y asociadas a lo que en ellos representa que van a transmitir o van a favorecer el aumento de complicaciones desde múltiples puntos de vista. Las terapias previas, tales como la radioterapia y la quimioterapia, van a hacer que estos pacientes se predispongan a complicaciones. El momento del cáncer no es lo mismo tener un paciente en un estadio inicial de cáncer versus un paciente en un estadio 3-4, donde su condición de base va a ser mucho menos óptima y los diferentes tipos de cáncer que van a estar asociados en el mismo, en la misma medida de las complicaciones que puedan llegar a tener estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros hablamos de vía aérea difícil en el paciente oncológico? Y es que el cáncer per se representa una alteración de la fisiología normal de la persona, independiente del tipo de cáncer. Va a haber un aumento del consumo metabólico, van a haber alteraciones diversas por los tratamientos, como ya se ha comentado previamente, e incluso en muchos de estos casos pueden estar expuestos a usos crónicos de esteroides. En el escenario de cabeza y cuello, especialmente, los cambios obstructivos generados por los tumores, la obstrucción que puede ocurrir de la vía aérea y los cambios inducidos por la radioterapia, especialmente. En el escenario de obstrucción de la vía central de la vía aérea, generalmente nos enfrentamos a pacientes que tienen estadios avanzados porque usualmente estas masas hacen parte de metástasis de tumores primarios en otras partes y donde la evidencia quizás es mucho más limitada por el menor número de pacientes. ¿Qué adicionalmente es un problema? Aprendimos con el NAT4 que principalmente la hipoxemia era la principal complicación y estaba relacionada con los casos de muerte en los escenarios donde yo no puedo ventilar y yo no puedo entrar en un paciente, y esto ocurrió en aproximadamente el 40% de los casos. Cuando se revisaron los casos que requerían abordaje de la vía aérea quirúrgica, se observó que el 43% representaba una obstrucción, en su mayoría por pacientes oncológicos. Más recientemente, en el 2000, conocimos el NAP7, que nos dice que el 57% de los paros en el escenario perioperatorio se deben al mal manejo y al fallo del manejo de la vía aérea. Entonces, esto nos debe recordar, los pacientes se mueren y tienen complicaciones por un mal abordaje y una mala preparación para la vía aérea de un paciente. ¿Y esto por qué ocurre? El proceso per se de la enfermedad que va a generar un deterioro metabólico y fisiológico. Los factores que llevaron a la causa del cáncer, ya que dentro de estos vamos a tener factores de riesgo cardiovascular y otro tipo de factores, por ejemplo, el tabaquismo o enfermedades de base que van a favorecer y empeorar el estado del paciente, la capacidad funcional y demás. Los factores relacionados con la cirugía, existen cirugías en cabeza y cuello, como por ejemplo son los colgajos que son muy mórbidas y causan alteraciones anatómicas importantes y relevantes. Los pacientes que tienen secundarismos
por metástasis, generalmente que van a tener obstrucciones alrededor, dentro o en medio de los dos, que ya vamos a ver más adelante, y los cambios directos que puedan haberse en la quimioterapia y la radioterapia. En la quimioterapia generalmente lo que uno puede observar son alteraciones en la coagulación que van a favorecer que los pacientes presenten más sangrado cuando nosotros abordemos la vía aérea. La radioterapia la abordaremos de manera más precisa y más detallada en unas diapositivas más adelante. Y aquí les traía estas diapositivas para ver que los pacientes de cabeza y cuello, o los pacientes de colgajos, o los pacientes con cáncer en cabeza y cuello especialmente, van a tener diferentes alteraciones anatómicas secundarias a la enfermedad o a su tratamiento. Entonces podemos ver cómo acá podemos presentar una masa grande a nivel derecho. Aquí vemos cómo se presenta un colgajo. Un segundo. Una paciente con una historia de un colgajo, ¿cómo abordamos normalmente esta vía aérea o qué se debería pensar? Entonces, ahí es donde uno empieza a ver que realmente estos pacientes van a ocupar una categoría especial para el manejo de la misma. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes escenarios clínicos, porque hablar de vía aérea de paciente con cáncer, pues va a representar eso. Entonces, nosotros tenemos al paciente que tiene cualquier otro tipo de tumor que no esté relacionado con cabeza y cuello, y pues vamos, básicamente haríamos una evaluación de vía aérea difícil clásica. El paciente con historia de cáncer, donde son relevantes dos escenarios. El paciente que tiene historia de radioterapia, el paciente que tiene historia de un colgajo, de una cirugía de colgajo microvascular. El paciente que tiene un cáncer en cabeza y cuello, que tiene una masa que obstruye directamente la vía aérea, o que tiene una masa que empeora o dificulta el manejo de la misma, o un tumor que compromete la vía aérea o una masa mediastinal que la obstruye a nivel más distal y que hace necesario otro tipo de abordajes y consideraciones. Entonces, para empezar, vamos a recordar brevemente cómo se define la vía aérea. Y es que la Sociedad Americana de Anestesiología define la vía aérea difícil como aquella situación clínica donde un médico entrenado en anestesia tiene dificultades o presenta fallos en una o más laringoscopías, ventilación utilizando máscara facial o dispositivos supraglóticos, en la intubación traqueal, durante la extubación o en la necesidad de una vía aérea quirúrgica. Entonces, clásicamente se nos habla de que debemos hacer una historia clínica que evalúe la causa de la intervención, las comorbilidades que tenga el paciente, una evaluación eh, clínica con un examen físico que evalúa directamente el estado del paciente y los predictores de vía aérea difícil que siempre nos han mencionado, y estudios de imagen que en pacientes con cabeza y cuello, por lo general, siempre van a tener estudios por lo menos de una tomografía, donde va a tomar una importancia y relevancia para poder hacer una adecuada valoración. Y hoy por hoy, ¿no? Y en los últimos años recientes se habla del POCUS en la vía aérea. El POCUS en la vía aérea es muy prometedor. Desafortunadamente, cuando uno estudia al respecto, ahora le faltan muchos detalles y faltan muchos estudios, y ya vamos a ver la crítica que tengo y lo que he encontrado al respecto de ello. Recordando los predictores de vía aérea, como lo hemos mencionado clásicamente, el Malampati, la distancia tinomentoniana, estenomentoniana, la apertura oral, el test de mordida superior, los scores de riesgo, recordando que cada uno solos tienen una baja sensibilidad y baja sensibilidad para la detección de casos de vía aérea difícil, y de que siempre es necesario hacer un abordaje integrado de todos estos predictores que puedan tener los pacientes. Estos son los clásicos. Vamos a ver que en los pacientes oncológicos hay otras consideraciones que pueden hacer que solamente un antecedente haga que un factor de estos aumente el riesgo de complicaciones durante el manejo de la vía aérea. Luego tenemos, ay, qué pena, tenemos un segundo acá que se me puso esta diapositiva. Básicamente, esta diapositiva se me montó la imagen, me ofrezco disculpas al público. Básicamente, esta diapositiva lo que quería recordar es el escenario de la vía aérea difícil fisiológica. Es aquellos escenarios donde vamos a tener alteraciones en la ventilación perfusión, vamos a tener alteraciones cardiovasculares que favorezcan la hipotensión, vamos a tener estados críticos de enfermedad con desequilibrios ácido-base, vamos a tener básicamente escenarios donde vamos a buscar o disminuir la posibilidad de obtener un tiempo preciso de apnea. Recordando la gráfica clásica eh, del libro de, el nombre, de Benumov, donde reconocemos que
todas las condiciones de vida diaria difícil fisiológica van a hacer que el tiempo de apnea que yo tenga seguro en un paciente sea mucho menor, independiente pues de los casos clásicos que conocemos como lo son los obesos, pero también tenemos pacientes obesos con cáncer, como lo son de los niños, donde los niños también tienen cáncer, y de mujeres embarazadas, que es el otro escenario donde también hay mujeres embarazadas con cáncer, pero en vida aérea pues digamos que esos escenarios son mucho más disminuidos. Y básicamente lo que tenemos es un tiempo más rápido para desaturación. Entonces uno puede llegar a pensar y decir, bueno, tenemos guías para definir y abordar la vía aérea difícil, tenemos la guía de la DAS, tenemos la guía de la ASA, entonces creo que tenemos un buen arsenal para decir, tengo cómo abordar los pacientes con cáncer, pero les echo un cuento. La palabra cáncer en la guía de la ASA del 2022 solamente aparece 10 veces y 8 son en la bibliografía. La palabra radioterapia no aparece en ningún momento y la palabra tumor aparece solo una vez en la descripción de una gráfica. Entonces estamos viendo que la evidencia que cuentan las guías que más utilizamos para el manejo de la vida aérea de los pacientes oncológicos no es buena, no es suficiente, no es fuerte. Es por eso que hace necesario el continuo entrenamiento y aprendizaje de estos escenarios clínicos. Entonces, la pregunta y la de la edad, eso es mucho menos, aparece 8 veces la palabra cáncer y las otras no aparecen. Entonces, es por eso que yo tengo que pensar lo siguiente: ¿qué tipo de dificultades son las que yo me voy a enfrentar a un paciente que tiene vida aérea, que tiene cáncer y a quien voy a abordar su vida aérea? Probablemente me voy a encontrar con una ventilación difícil, necesidad dificultad para el uso de dispositivos supraglóticos, laringoscopía difícil, intubación difícil, necesidad de un acceso anterior de la vía aérea, dificultades para la extubación. Entonces vamos a abordar este tipo de problemas, este tipo de situaciones, y quiero que se acuerden muy bien esta diapositiva, porque básicamente todos los escenarios o todos los momentos del manejo de la vía aérea van a tener una dificultad adicional en los pacientes oncológicos, unos más que otros, claro está, y pues como les mencioné inicialmente, todo va a depender del estadio en que se encuentre la persona. Entonces, vamos a hablar de la paciente que tiene historia de cáncer, historia de radioterapia en cabeza y cuello, historia de colgajo libre, pero la parte de colgajo libre la voy a abordar más adelantito, entonces primero vamos a hacer con la historia de radioterapia. Yo creo que aquí a todos los que estamos presentes alguna vez hemos leído que el paciente que tiene historia de radioterapia en cabeza y cuello, y eso se volvió personal para mí porque yo soy uno de esos pacientes, son vía aérea difícil, pero quizás no muchos nos hemos preguntado por qué o hemos llegado a una conclusión de que, no, es vía aérea difícil porque la radiación altera los tejidos. Entonces vamos a ver realmente qué es lo que sucede en esos casos. El paciente con historia de radioterapia, entonces vamos a tener que la radioterapia es una terapia que utiliza radiación ionizante que genera una interacción con el ADN, generando un daño directo e indirecto que favorece la liberación de radicales libres. Existen diferentes técnicas de radiación, con el tiempo han ido evolucionando hasta que actualmente tenemos aceleradores lineales y radioterapia de intensidad modulada en tercera dimensión, que eso se hace con un mapeo, como lo voy a mostrar posteriormente. Y se hace un seguimiento con imagen, ya que es necesario ver los cambios que pueden ser agudos después de la intervención, necesarios para los cambios que genera la radioterapia y los cambios que le han generado al tumor, porque es necesario saber que estas terapias no siempre generan que ausencia de recidiva tumoral. Entonces aquí lo que vemos es básicamente cómo utilizando un mapeo se hace una capacidad de planeamiento y precisión, ya que las técnicas antiguas de radioterapia eran muy mórbidas porque no tenían la precisión de las técnicas que tienen hoy día. Entonces la lesión en todos los tejidos cercanos al tumor era muy grande. Hoy por hoy generalmente la lesión es mucho más localizada, la radioterapia es más localizada, minimizando los riesgos asociados a la misma. Entonces, la historia natural de la radioterapia funciona de la siguiente manera y es breve como lo voy a mencionar. Tenemos una terapia que va a lesionar el ADN, va a favorecer la apoptosis de tanto células buenas como de células malas. Entonces, con las células malas tenemos dos opciones: las células malas se mueren o hay un proceso inflamatorio crónico y tenemos un secundarismo o una malignidad secundaria. Con los otros tipos de células tenemos que va a haber una integridad de los vasos sanguíneos de las células, las lesiones epiteliales y integridad del epitelio, pérdida de la función y capacidad de la mucosa oral de sanar. Entonces, esto nos va a llevar a dos factores importantes: la inflamación crónica no controlada o no resuelta, que va a favorecer entonces la fibrosis, porque todo lo que se inflama y no se cura bien, se fibrosa. Entonces ya vamos entendiendo y vamos viendo qué va pasando con todos los tejidos en el cabeza y cuello que pueden presentar esto, que la mayor parte es mucosa. Entonces, como tenemos tanta mucosa, la mucosa va a ser disfuncional y va a tener otra serie de alteraciones. Y entonces vamos a tener disfunción de los tejidos
y de órganos que favorecen el aumento de la mortalidad de los pacientes con radioterapia. Entonces, esa es la historia natural, digamos, fisiológica, fisiopatológica de lo que va a ocurrir. Ahora veamos más o menos cómo se manifiesta directamente en los pacientes. En el tratamiento agudo, mucositis, dermatitis, vasculitis, linfedema son frecuentes. Estos pacientes van a tener una dermis muy endeble, la piel se esfacela con facilidad, la mucosa presenta gran inflamación, el linfedema hace que haya un edema en la vía aérea per se, el cuello se extienda. A manera subaguda vamos a tener ya fibrosis con mucositis y ulceración, vamos a tener trismus, los pacientes pueden tener parotiditis porque existe una alteración de las glándulas salivares donde las vuelve disfuncionales y favorecen la ausencia de producción de saliva y saliva buena. Conversión de la médula ósea, trombosis puede existir. Ya en el paciente que tiene historia a largo plazo, lo que uno puede encontrar es historia de calcificaciones distróficas, dismotilidad esofágica, reemplazo de la grasa parda de la médula ósea, osteopenia y en algunos casos se reporta en mandíbula osteoradionecrosis. Y ya mucho más adelante, muchos años después, generalmente vemos cáncer de tiroides, osteocondrosarcoma y complicaciones vasculares relacionadas con lo que le ocurrió inicialmente. Entonces vamos a ver que nos encontramos a diferentes escenarios y dependiendo del estadio del tiempo que vamos a ver el paciente, vamos a tener diferentes hallazgos. Entonces aquí traigo algunos ejemplos de los cambios que pueden ser inducidos por la radioterapia. Aquí básicamente vemos una imagen de tomografía axial en la imagen A, donde vemos el espacio glótico netamente reducido. Y cuando se pasa a una reconstrucción 3D de la misma en un paciente que tiene cambios por radiación de radioterapia, vemos como hay un adelgazamiento marcado de la mucosa laríngea supraglótica y con una consecuente disminución del lumen de la vía aérea. Entonces uno dice, bueno, madre, pues estos pacientes la vía aérea no va a ser fácil. Aquí, por ejemplo, vemos otro caso, es una imagen de tomografía, donde aquí este es la mandíbula, y vemos cómo va a presentar cambios crónicos de osteonecrosis. Entonces uno va a pensar, bueno, voy a hacerle sujetar bien a este paciente con bolsa máscara, no va a ser tan fácil probablemente, porque yo tengo un hueso que probablemente va a ser lábil. Aquí vemos otro caso de cómo los cambios, y esto es generalmente en el escenario agudo, de la radioterapia hace que haya un aumento del edema de los tejidos y aquí vemos cómo se describe un engrosamiento de la epiglotis, lo que puede aumentar una dificultad, por ejemplo, en el momento de realizar una laringoscopia y por ende de una intubación. Aquí vemos otro caso de un paciente que tiene inicialmente una tomografía que no tiene alteraciones y una distancia y un grosor de la comisura posterior normal de 1,23 centímetros. Y luego, después de unas sesiones de radioterapia, vemos cómo la fisura aumenta hasta casi 4 veces el tamaño por solamente edema seguido a los cambios de la radioterapia. Acá vemos otro ejemplo, pacientes que reciben radioterapia y básicamente esta es la vía aérea del paciente en una imagen. En un plano sagital vemos cómo es mayormente permeable y vemos cómo después de la radioterapia los tejidos se inflaman y hacen que el lumen de la vía aérea sea mucho más, o sea mucho menor. Entonces, cuando uno lee de esto, hay varios artículos, pero quise utilizar principalmente recomendaciones de los libros también, no podemos olvidar los libros, y lo que uno se encuentra con esto es que generalmente la evidencia de los pacientes oncológicos per se, tanto de radioterapia como de los demás, es vieja, no hay artículos muy recientes que hablen al respecto, entonces por eso vamos a ver una serie de conductas que hoy por hoy pensaríamos que eh, no haríamos en la vida cotidiana. Entonces, recordemos, ¿qué vamos a esperar en estos pacientes de vida aérea difícil que tienen historia de radioterapia? Apertura oral limitada, movilidad cervical reducida porque ellos van a tener una cirugía previa, van a tener linfedema y van a tener inflamación de los tejidos. El tejido va a ser fibrótico e inmóvil. Va a haber edema y fibrosis de la laringe. Disfunción de cuerdas, le adiciono otro. La mucosa sangra con muchísima facilidad, entonces cualquier contacto roce que vaya a tener, pues básicamente vamos a tener sangre y nos va a dificultar la laringoscopia. Entonces, siempre van a dar unas recomendaciones para lo cual vamos a evidenciar en los diferentes escenarios del manejo de la vía aérea, que es la ventilación con máscara generalmente va a ser difícil. Y cuando utilizan diferentes predictores para evaluar cuál es mayor dificultad, se habla de que la protrusión mandibular es mucho más difícil en los pacientes con historia de radioterapia. ¿Es imposible hacer el abordaje en la vía aérea? No, no es imposible.
existen reportes de casos donde básicamente dicen que no hubo cambios, pero realmente son casos anecdóticos y la mayoría de series de casos dicen que sí, que sí hay problemas con la vida de ella. Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente: debemos planear y considerar planear adecuadamente, ventilar con cuatro manos, utilizar dispositivos que favorezcan la permeabilidad, utilizar dispositivos que no sean tan lesivos de la vía aérea para poder que la mucosa no sangre tanto. Entonces, dar unas recomendaciones para el manejo, unas recomendaciones puntuales, quizá no voy a extenderme mucho porque si no la charla sería demasiado extensa, pero sí recordar que la fibrosis subcutánea va a generar un menor compliance de la mucosa, entonces uno va a tener que probablemente que hacer más fuerza. Si yo hago más fuerza, voy a hacer más que los tejidos sangren más fácil, o puedo encontrarme incluso en pacientes por estenosis subglótica no identificada o asintomática posterior a la radioterapia. Para la videolaringoscopía, lo que más tiene evidencia en el escenario del manejo de la vía aérea son las hojas GlideScope, donde tienen mejor rendimiento generalmente que las hojas convencionales, pero las consideraciones van a ser las mismas porque yo tengo un tejido más fibroso, yo tengo un tejido que me sangra fácil, entonces las recomendaciones para el uso son las mismas. Y siempre disponer de otras herramientas al momento de abordar a estos pacientes, ya que generalmente si tiene una apertura oral muy limitada, pues yo tengo que empezar a pensar en el uso de intubación con fibrobroncoscopio y buscar otro tipo de estrategias que combinadas favorezcan. El uso de máscara laringe en pacientes con historia de radioterapia ha sido controversial. En los estudios por allá de los 90 reportaban que no se deberían utilizar, que no eran adecuadas, pero lo que pasa es que por allá en los 90 solo disponían de las máscaras clásicas. Ahora ya tenemos máscaras que pueden ser menos lesivas de la vía de la mucosa y que nos pueden favorecer o ayudar a hacer abordajes de la vía aérea. Entonces, yo creo que hoy por hoy nos falta decir que nos falta evidencia en escenarios con dispositivos supraglóticos de segunda o tercera generación para decir que no se pueden utilizar, pero literatura muy vieja no la recomendaban inicialmente. Entonces, cuando van a hacer el abordaje y el manejo, siempre se debe de hacer las cuatro dimensiones que describen generalmente las guías de vía aérea difícil: ventilación con máscara, dispositivo supraglótico, intubación y nunca olvidar la vía aérea quirúrgica. Generalmente lo que son más enfáticos los textos con respecto al manejo de estos pacientes es que siempre yo debo considerar si mi paciente tiene alguno de esos predictores para realizar una intubación en un paciente despierto, como recientemente lo vimos en una de nuestras charlas. Es una estrategia segura que se puede realizar y que se debe realizar en aquellos pacientes con riesgo inminente de colapso de vía aérea en caso de que yo le administre medicamentos. Entonces, traje esta gráfica básicamente para reforzar que si yo sospecho que tengo ventilación difícil con dispositivo supraglótico, si tengo un riesgo incrementado de broncoaspiración o si tengo un riesgo incrementado de saturación, que puede ser muy viable o muy plausible en pacientes con vía aérea difícil fisiológica, siempre tengo que tener esto como una opción en el manejo y asimismo tener la indumentaria que favorezca su uso. Entonces, para el otro tipo de herramientas para abordaje de la vía aérea, generalmente recomiendan el uso de fibrobroncoscopio cuando la ventilación no es difícil y yo preveo una intubación difícil. La intubación a ciegas la han documentado casos anecdóticos viejos con el uso de máscaras laringeas, pero ¿qué pasó? Cuando hicieron estos estudios, vieron que los pacientes que tenían radioterapia fallaban más en este escenario con la intubación a ciegas, entonces no la recomiendo. Y nuevamente, estudios viejos comentaban de que hay reportes de casos donde hacían inducción inhalatoria y con la inducción inhalatoria podían favorecer algo de preservación de ventilación espontánea y favorecer la intubación. Pero recordemos la distorsión anatómica que pueden presentar estos pacientes. Sin embargo, pues hay reportes y es posible realizarse. Entonces, ¿qué nos dice un poco la evidencia respecto a estos escenarios? Y nos dice básicamente que esto es un ensayo que trae niños, 155 pacientes por radioterapia. El 28% fueron considerados difíciles de intubar. Entonces ya vamos viendo que la prevalencia de vida era difícil en pacientes normales a pacientes con historia de radioterapia va a cambiar bastante. Y encontraron que básicamente la movilización cervical limitada, el trismos aumentan 7 veces el riesgo de que el paciente vaya a presentar una intubación difícil. Cuando vamos a ver los desenlaces de los pacientes que tienen los efectos de la radioterapia en cabeza y cuello, vamos a ver este estudio que nos habla de 399 pacientes que tuvieron cáncer de cabeza y cuello, de los cuales 133 recibieron radioterapia. La intervención que evaluaron fueron intubación, evaluación de la vía aérea y eficacia de los predictores de vía aérea difícil. ¿Y qué se encontraron? Hasta un tercio de pacientes con radioterapia tenían las complicaciones tardías que les mencioné anteriormente y que el aumento de la intubación difícil pasó de un 0,5% a un 10% solamente por tener una historia de radioterapia y el 28% si el tumor era de la vía aérea.
Entonces, cuando nos vamos a ver por acá abajo, esta tabla de resultados, básicamente lo que nos dice el artículo es que, vea, cuando usted tiene un paciente con historia de radioterapia, los predictores de vida aérea difícil se vuelven predictores con mayor capacidad aumentan los riesgos de una área difícil, independiente de los diferentes predictores. Generalmente, lo único que no le dio evidencia fue el fallo de la intubación primaria, pero si había dificultad la intubación, había dificultad la ventilación con máscara, el grado de malampatía generalmente era mayor en estos pacientes y las laringoscopías también generalmente eran más difíciles. Entonces, este otro estudio lo traje para evaluar dos cosas importantes. Primero, los pacientes con radioterapia son frecuentes en el manejo de pacientes de cabeza y cuello y de que generalmente recomienda la literatura que deberían ser manejados por anestesiólogos expertos. La intubación fiberóptica y la inducción con gas generalmente eran las técnicas que más se han utilizado y se han descrito, pero lo que quiero resaltar con esto es el trabajo en equipo y la necesidad de anestesiólogos entrenados en el manejo de estos pacientes. Saliéndonos ya de la parte de los pacientes que tienen historia de radioterapia, que ya vimos que son pacientes con vida difícil, vamos a hablar un poco de los pacientes con cáncer en cabeza y cuello. Recordemos que la etiología en cáncer básicamente va a ser cualquier tumor que crece en el tracto digestivo. El mecanismo que va a generar entonces es por una ocupación de espacio principalmente. Las alteraciones fisiológicas van a estar relacionadas al tratamiento o al tumor de lo que vaya, a lo que esté produciendo el tumor. Y independiente de la histología tumoral, lo más importante es la obstrucción que van a generar de la vía aérea. Generalmente, esto es más o menos del 2018, 2016, si mal no recuerdo. En cabeza y cuello, lo que más se reportó en esa época de una incidencia de 1000 casos fue lesiones en tráquea, bronquio y cáncer pulmonar. Vemos que el cáncer pulmonar recobra la importancia aquí y ahora lo vamos a ver más que todo en el escenario de matas mediastinales. Entonces, vemos cómo es la distribución, hombres, mujeres. Después del tumor de tráquea, vemos que lengua es de lo que más lengua y cavidad oral es de lo que más se puede observar. Entonces, para tener eso presente. Entonces, recordemos, otra vez, soy muy insistente porque eso es lo que tenemos que aprender. Mi paciente tiene cáncer, ¿qué problemas voy a tener? Ese es uno de los principales mensajes de la charla. Entonces, la ventilación con máscara, los pacientes van a tener movilización cervical reducida, deformidades faciales, puede que tengan dientes ausentes y generalmente son pacientes adultos mayores. Dispositivos supraglóticos van a tener una apertura oral limitada y la masa puede ocupar toda la boca, entonces puede que no podemos utilizarlos porque no caben. La laringoscopía, reducción de apertura oral, deformidad o incapacidad de ingresar a la boca, capacidad de subluxación reducida, la condición del cuello disminuida y la cavidad oral va a estar dañada. Entonces yo para el planeamiento de estos pacientes yo tengo que hacer una historia dirigida, tengo que hacer un examen físico dirigido y lo que recomiendan en algunos textos que es de la Management Foundation, que es con la línea de visión, que es una evaluación de la vida aérea enfocada. Entonces, la historia dirigida básicamente es a historia previa que haya tenido el paciente de manejo en la vía aérea y si se puede ver el registro, qué le pasó a la persona que ya se enfrentó a esa vía aérea. La historia actual, qué intervenciones ha tenido, el número de cirugías y radioterapias o quimioterapias concomitantes. Examen físico dirigido. Características únicas del caso, ya que todos los tumores no crecen del mismo lugar en la misma posición, entonces pues, todos van a crecer para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, entonces tenemos que identificar cuál es el crecimiento del tumor y cómo se comporta. El estado nutricional del paciente, muchos de esos pacientes también van a tener consideraciones nutricionales porque o tienen dolor, porque no pueden comer o porque están por radioterapia y no pueden comer. Y el estado funcional siempre va a ser importante tener en cuenta, como lo hemos tenido y evaluado en la mayoría de estos pacientes. Toma relativa y realmente importancia o mayor importancia en los pacientes, por ejemplo, con cáncer pulmonar, que generalmente son pacientes que funcionalmente están mucho más depletados y hemodinámicamente pueden tener mayor compromiso. Básicamente, el abordaje del Airway Management Foundation lo que hace es dos cosas. Ahí en la bibliografía les tengo el artículo. Ellos evalúan diferentes parámetros de la vía aérea con el fin de ver qué puede pasar para saber qué dificultades yo voy a tener con el uso de diferentes estrategias para abordar la vía aérea. Entonces, si yo tengo la nariz deformada o tengo las narinas tapadas, pues no puedo usar dispositivos nasofaringeos. Si la región manual está deformada, pues probablemente voy a tener dificultades para ventilar, probablemente voy a tener dificultades para la laringoscopia. Si no tengo dientes, no son edéntulos, la ventilación va a ser difícil con máscara. Si la distancia interincisiva es una apertura oral limitada, entonces todo esto es un algoritmo que utiliza una estrategia de manera activa y dinámica de estar evaluando qué dificultades me voy a encontrar con el abordaje de la vía aérea de estos pacientes.
en la bibliografía tengo el artículo para quien no quiera ver, es un abordaje interesante y me parece muy práctico. Un punto importante y algo que no quería dejar de olvidar, es muchos de estos pacientes pueden tener, y le agradezco al doctor Castillo que me hizo consciente de la situación, es la estenosis subglótica que pueden presentar estos pacientes. Generalmente, muchos de estos pacientes ya tuvieron cirugía, ya fueron intubados. Quiere decir que pudieron haber tenido complicaciones con lo mismo. Algunos de estos pacientes pueden tener cirugía laringotraqueal y muchos pacientes van a tener historia de radiación. Yo puedo pasar un paciente de estos desapercibidos porque está asintomático o porque yo tengo unos síntomas que me encuentro como falta de aire, disnea de esfuerzo, sibilancia, disfonía, que a diferencia de la disfonía no encuentro mucha relevancia o no, probablemente no sería lo primero en lo que yo voy a pensar y yo me puedo encontrar es con esto, con pacientes que yo tengo una vía aérea y que cuando yo evalúo la vía aérea generalmente lo hago hasta la glotis, yo no evalúo más para allá, y de ahí la importancia de las imágenes. Yo me voy a encontrar un paciente que yo le voy a avanzar el tubo, tengo una laringoscopia bien, dice mi plan, pero no me pasa el tubo, ¿qué pasa? Ah, paciente tiene una estenosis subglótica, entonces es importante no olvidarla, tener en cuenta los síntomas que pueda reconocerlo y tener presentes de que hasta 36 meses de síntomas se demoran los pacientes en que antes de que les diagnostiquen o les identifiquen la estenosis subglótica. Y para eso va a tomar importancia entonces el uso o la evaluación radiológica de la vía aérea en muchos escenarios. Como les mencioné inicialmente, todos estos pacientes al menos una tomografía tienen. Una tomografía le dice mucho a uno del estado de la vía aérea del paciente. La radiografía se ha utilizado durante mucho tiempo, generalmente utilizaban imágenes laterales para dar duro, blando, la vallecula, el epiglotis, todo eso se puede evaluar. Generalmente las radiografías de ese escenario no pedimos, no utilizamos. Y se ha descrito su uso en trauma para evaluación de trastornos genéticos, condiciones degenerativas y características para identificar síndromes. Generalmente cuando le colocaban esas imágenes laterales, observaban las alteraciones atrantoxiales, daban importancia a las relaciones C1, C2 y hablaban de que la distancia idiomandibular o como uso para predicción de colocación de tubo doble lumen, pero pues realmente eso ya no se utiliza. Aquí vemos un ejemplo. Yo la verdad no la vi muy bien, pero con ojos de la fe, aquí dice que tiene un patrón de reloj de arena con una estenosis traqueal. Ay, muy bien, pero yo le creo. Y por acá, si vemos una imagen más diciente de alguien que tiene una lesión compresiva de una masa tiroidea que genera una desviación de la vía aérea, y esta sí la podemos ver acá más clara en la radiografía. Los estudios de imagen tomográficos en pacientes pediátricos, no voy a hacer mucho énfasis, solamente describirlos para generar búsqueda de malformaciones, los sindrómicos, buscar qué otras alteraciones de la vía aérea puedan tener, atresias de coáneas y los dismorfismos faciales. Y como predicción de vía aérea difícil, básicamente se ha descrito la distancia entre la base de la lengua y la pared faríngea posterior. Aquí vemos entonces básicamente cómo se hacen mediciones tomográficas y cómo vemos las relaciones. Por ejemplo, estos son reportes de pacientes con secuencia de Pierre-Robin que su vía aérea está mucho más limitada y mucho más estrecha cuando se evalúan las diferentes distancias. Y, qué pena podemos ver acá, podemos también evaluar las lesiones laringotraqueales, que es básicamente evaluar el tamaño de la vía aérea y después un tubo orotraqueal. Yo puedo medir cuál es la distancia o el tamaño de la vía aérea para medir el tubo. Yo puedo evaluar desviación y adelgazamientos que tengan, bien sea por tumores extrínsecos o intrínsecos, y que esto me sirva como una guía para evaluar el trayecto de la tráquea. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en una tomografía realmente uno, siguiendo la luz de la vía aérea, puede identificar fácilmente la misma. Y aquí vemos como, por ejemplo, este caso de una lesión prepigótica invadida y al momento de evaluarla en la imagen coronal vemos cómo le genera ocupación de espacio y probablemente dificultad para el paso o el abordaje de la vía aérea. Ahora, no se nos puede olvidar un elemento adicional, la ecografía de la vía aérea. Recordemos que el principio para utilizar POCUS o hacer práctica de POCUS de vía aérea es: el aire es un mal conductor de la sonda que me va a generar artefactos, generalmente es la reverberación. La medición, hay una interfaz entre aire y agua y la superficie de la tráquea que nos va a permitir diferenciar estructuras, y tenemos estructuras que son superficiales, por lo cual generalmente podemos utilizar transductores de alta frecuencia. Se ha descrito el uso de transductores de baja frecuencia, pero es por la fórmula entre la mandíbula y el cuello que es más fácil colocar, pero pues está allí donde pueden básicamente evaluarlo del piso en la base de la lengua, ver si hay lesiones ocupantes de espacio y entonces. Se ha descrito el uso de ecografía en la vía aérea en diferentes escenarios.
Principalmente, localización de la membrana cricotiroidea, ubicación del mejor sitio para para realizar traqueostomía, predicción de la laringoscopía difícil, tamaño del tubo endotraqueal, confirmación de intubación endotraqueal y en anestesia obstétrica, que es donde está cobrando mucha relevancia, pero pues que no viene al caso, solo únicamente para mencionarlo, así como brindar seguridad en el abordaje, ya que puede marcar a usted el cirujano dónde están los vasos y qué es lo que no debe usar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para ubicar la membrana, brevemente, cuando se necesita hacer un ácido bajo anestesia o de emergencia en pacientes obesos y demás. ¿Por qué ubicar la membrana? Se han hecho estudios especialmente del ámbito de anestesiología y se observa que en pacientes obesos el éxito de identificación de la membrana cricotiroidea va del 0 al 39% porque las marcas clásicas que se utilizan no son claras. Y cuando no hay dificultades como ser obeso, el rendimiento de la identificación anatómica va del 18 al 72%, o sea, un pobre rendimiento. Haciendo esto, pues podemos hacer un abordaje mucho más claro. Existen dos formas de hacerlo, el abordaje longitudinal y el abordaje transverso. El abordaje longitudinal se sigue el curso de la tráquea, generalmente es el que más está estudiado, ya les voy a explicar brevemente cómo se hace. Y el abordaje transverso lo recomiendan especialmente cuando el paciente tiene cuello o la extensión es muy limitada. Generalmente, entonces lo que se hace, usted coloca la sonda lineal en la horquilla external, luego de la horquilla external, sube hasta identificar la tráquea, que puede ver cómo está superficie, donde hay una interfaz, esto es aire. Desplaza la tráquea hacia la izquierda o a la derecha, el lado que usted quiera. Aquí en el texto desplazaron hacia la derecha, dejando el borde de la mitad de la tráquea en la punta de la izquierda. Luego aquí uno hace una rotación del transductor en el eje longitudinal y empieza a ver estos saltos. Esos saltos son anillos traqueales y uno va en orientación eh, cefalocaudal hacia arriba hasta que se encuentra con esta región de aquí, que básicamente es, aquí vamos a ver el final del cartílago tiroides, aquí vamos a ver la parte anterior del cartílago cricoide, del cartílago cricoides y ahí podemos demarcarle al cirujano cuál es el abordaje de la vía aérea. En predicción de la laringoscopía difícil, el problema que tiene la ecografía es que se han descrito más de 40 parámetros ecográficos para predecir vía aérea difícil. Entonces, entre más parámetros tengan, unos dicen que les va bien, otros dicen que no les va bien, genera dos cosas. Primero, que no se enfoquen en uno y darle fuerza a la evidencia. Y dos, de que todos los estudios utilizan puntos de corte diferentes. Entonces, estandarizarlo se vuelve más difícil porque todos están usando escenarios diferentes. Generalmente describen entre 1,6 a 2,8 centímetros. Entonces, normalmente, el que más se utiliza, o el que más leí, se utiliza la distancia P de epiglotis, donde se mide desde la piel hasta la epiglotis, y se habla de que entre mayor sea esa distancia, mayor probabilidad tiene el paciente tiene la laringoscopía difícil. Entonces, ver que el abordaje y el uso de ecografía nos funciona. Hace traje un reporte anecdótico que me encontré por allí de una paciente con un tumor en cuello gigante, donde hicimos la radiografía, no tiene nada, y utilizaron básicamente la ecografía para ver el loop ventraqueal, identificar la epiglotis y utilizar una forma de abordaje para marcar la vía aérea y decirle a que abordenla por acá. Entonces, continuando con el manejo de la vida aérea y el abordaje de la vida de sus pacientes, yo siempre tengo que recordar que yo puedo optimizar o lo que me favorece el AMF es optimizar las áreas que se denominan difíciles. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que hay vías aéreas difíciles y hay vías aéreas imposibles. Definitivamente hay vías aéreas que yo no voy a poder abordar y que yo voy a tener que hacer otro tipo de manejos con las mismas. La ventilación con máscara, ¿yo cómo la puedo optimizar? Considero ventilar a cuatro manos, desinfle los cachetes en manutríos y edéntulos, para la lengoscopía, hojas hiperanguladas, mejor visión sin tener que generar tanta extensión y menor presión de la vía aérea, uso de fibronoscopio para la topicalización y métodos para proteger tejidos fiables. Se describe que hay unas estructuras que son de plástico que se pueden poner en las puntas de las cosas metálicas para que no tengan tanto golpe sobre la mucosa. Y la intubación, generalmente la intubación nasal antes de entrar el balón, se lo recomiendan entrar para que el balón se guíe, lo vea. Cuando se utiliza una maguil, no le vea el balón y lo avance más fácil. El uso siempre de guía o de buggies cuando se manipulan tubos endotraqueales. Respecto a la cirugía, porque es que nosotros estamos hablando del manejo y las consideraciones que nosotros tenemos, pero hay que acordarnos que somos parte de un equipo quirúrgico
y de que los cirujanos también tienen algunas consideraciones y necesitan algunos aspectos que nosotros debemos proveerles para una óptima cirugía. Es que los procedimientos que nosotros hagamos no afectan el sitio operatorio del paciente. Los dispositivos de la vía aérea, por más lógico que suene, es importante tenerlo en cuenta, deben estar lejos del sitio de cirugía. La cavidad oral, generalmente, si la cirugía es oral, debe estar libre de dispositivos y sensibilizarse, y esto lo mencionan en muchos textos, con los cambios postquirúrgicos que va a tener el paciente y tanto la colocación de apósitos que a veces puede hacer difícil el abordaje de la vía aérea. Ahora, yo optimicé cómo hacer mejorar mis técnicas. ¿Qué debo hacer para mantener una adecuada oxigenación en estos pacientes? Si bien sabemos que probablemente en muchos casos vamos a tener vías aéreas fisiológicamente difíciles, no quiere decir que no vamos a proxigenar a estos pacientes. Es aún más donde la proxigenación en estos casos debe ser mucho más acuiciosa y debemos medir parámetros objetivos para garantizar una adecuada proxigenación. ¿Hasta cuándo proxigeno un paciente con vía aérea difícil en paciente oncológico? Cuando yo tenga, si tengo analizador de gases, un end tidal de oxígeno de 90, más de 90. Pasar de 90 a 95 es mucho más difícil y requiere mucho tiempo, es poco práctico, pero llegar al 90%, yo con eso garantizo que mi paciente va a tener por lo menos un buen tiempo de apnea. ¿Qué otras medidas? Se ha reportado la oxigenación continua durante la apnea con cálula nasal, colocándole el máximo flujo posible que usted pueda al dispositivo. O las maniobras con Thrive, que utilizan cánulas nasales de alto flujo para optimizar la vía aérea y favorecer la oxigenación apnéica, reduciendo los niveles de CO2, principalmente generado por el flujo que generan las cánulas nasales de alto flujo. Los colgajos, no me había olvidado de ellos. Brevemente, ¿qué son los colgajos libres? Son básicamente restricciones mórbidas que generan reconstrucción inmediata o no, dependiendo del tipo de cirugía. Involucra todo tipo de tejidos blandos, óseos, vasculares y demás. Y generalmente es la primera opción para el manejo de efectos en cabeza y cuello. Usted no puede quitar algo y dejarlos, no taparlo, o no manejarlo, o no planear manejarlo. La reconstrucción puede verse comprometida por el edema de la vía aérea y puede asimismo generar edema en la vía aérea. Y la decisión del manejo definitivo de estos pacientes es en debate, o aún está en debate. Aquí traigo unas imágenes para ejemplificar lo que puede ver. Hay múltiples tipos de colgados, múltiples ubicaciones, todo depende de la ubicación del tumor. Aquí hay un paciente que le hizo en el piso de la boca, aquí básicamente un paciente de la región malar, aquí otro paciente que se le hizo en la región de mandíbula, entonces va a ser muy variable. Entonces, eso siempre debe tener consideraciones multidisciplinares, el sitio de la cirugía, el concepto del equipo quirúrgico y las consideraciones anatomo-fisiopatológicas del paciente. Generalmente, estos pacientes tienen una enfermedad avanzada, tumores muy grandes. Entonces, cuando se hace la pregunta de los aspectos técnicos y los desenlaces de los pacientes que fueron llevados a colgajos libres, como les mencioné inicialmente, son son pacientes mórbidos. La mayoría de pacientes tienen mínimo un estadio 3 de cáncer, entonces ya tienen una enfermedad que está avanzada. Son muy sarcopénicos porque generalmente en cabeza y cuello los tumores favorecen que el paciente se desacondicione fácilmente. Han recibido tratamiento antitumoral, incluyendo radioterapia, y es necesario definir una vía aérea antes de la cirugía con un planeamiento adecuado. Y no despreciando la presencia de radioterapia, vemos que la mayoría no han recibido, incluyendo la adjuvancia con quimioterapia. Entonces, para la verdad de estos pacientes, yo esperar siempre una vida difícil. No tengan duda de que ese paciente es una vida difícil que requiere un planeamiento previo y toma de decisiones con respecto a lo mismo. Para la ventilación, yo tengo que ver si está comprometida la boca o la vía aérea en algún tracto, en algún punto del tumor. Qué tan colapsable es la vía aérea relacionada también con la extensión del tumor. La elección de la técnica de intubación. Si yo lo puedo inducir normal, si voy a hacerlo despierto con fibro, si voy a hacer una traqueostomía electiva, es en estos pacientes donde probablemente la traqueostomía electiva se haya utilizado de manera amplia. Y siempre la pregunta es dónde yo voy a colocar el tubo. Lo voy a colocar nasal, lo voy a colocar oral, submentoniano, hay muchos reportes de casos. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué a la mayoría que tienen esas vías y esos tumores tan feos, por qué no le hacen traqueostomía? Bueno, resulta que no es tan bueno usar la traqueostomía de manera electiva. Resulta que cuando se preguntaron si era necesario hacer la traqueostomía y la pregunta se la hacen porque cuando uno ve los protocolos de muchas instituciones, no solamente aquí de nuestra región, sino en todo el mundo, en muchos casos utilizan la traqueostomía electiva para el abordaje de la vía aérea de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos pacientes van a tener una extubación diferida.
Y el debate existe, ¿por qué? Porque es que cuando los pacientes les hacen traqueostomía, la traqueostomía sola es un predictor de complicaciones desde un 4 hasta un 45%. Este, por ejemplo, fue una revisión que trajeron 129 colgados libres en cavidad oral. Le hicieron resección y reconstrucción primaria. 61 pacientes le hicieron traqueostomía electiva y algunos casos que requirieron diferida, y a 7 pacientes le hicieron la traqueostomía tardía. Entonces compararon traqueostomía versus no traqueostomía y un pequeño número de pacientes con traqueostomía tardía. Y básicamente solo los pacientes que recibieron traqueostomía tuvieron un 6,4 más por ciento de complicaciones. Generalmente las complicaciones son de índole respiratoria. Y cuando compararon entre los pacientes que recibieron traqueostomía electiva a los pacientes que la necesitaron durante la noche, tuvieron más complicaciones los que se hicieron la traqueostomía inicialmente. ¿Por qué pensar en traqueostomía? Ah, porque es muy una vía aérea segura. Usted le define la vía aérea al paciente. Usted podría pensar en finalizar tempranamente la ventilación mecánica y da facilidad, permeabilizar al acceso a la vía aérea en caso de que tenga que hacer un abordaje. Ventajas de la intubación: menos infecciones del tracto respiratorio inferior, que es donde generalmente la traqueostomía más problemas tiene. Regresan a la función más rápido y tienen menos complicaciones de la vía aérea. Y no solamente eso, sino que si le preguntan a los pacientes qué tipo de técnica quisieran tener, más del 60% dicen que preferirían que los intubaran a que usaran una traqueostomía. Entonces también tenemos que acordarnos de lo que el paciente opina, piensa. Entonces, básicamente, ese fue otro estudio que trae para describir lo mismo: traqueostomía versus no traqueostomía con intubación orotraqueal, pacientes homogéneos llevados a cirugías similares en pacientes oncológicos, y lo que se evaluaron fueron las complicaciones, morbilidad, implicaciones en costos. Lo que vemos cuando vemos acá las complicaciones, principalmente eh, infecciones del tracto respiratorio superior, colección en cuello, desplazamiento de traqueostomía, que es un problema que no vamos a tener los pacientes intubados, es mayor. Y los costos también son mayores. Entonces, por eso entra en debate o se abre la discusión acerca del uso de traqueostomía electiva en pacientes que van para colgados libres o que van para cirugía de cabeza y cuello, porque no están exentas de riesgo. Ahora vamos a hablar un poco de las masas mediastinales y la obstrucción central de la vía aérea. Brevemente recordemos que dentro del mediastino anterior vamos a tener timo, nódulos linfáticos, vasos sanguíneos, grasa, y la región anterior va a estar compuesta por el esternón y a nivel posterior va a estar el corazón. El mediastino medio, corazón y pericardio, la vía aérea mayor, vasos sanguíneos grandes, esófagos, nervios frénicos y el plexo cardíaco. Entonces, anterior tenemos el mediastino anterior y posterior tenemos el mediastino posterior, así listo. Y en el mediastino posterior vamos a tener estructura de esófago, la aorta descendente, vasos sanguíneos y conducto linfático. Anterior, el pericardio, y posterior ya van a estar las vértebras torácicas. Aquí una imagen más breve, más fácil, lo entendemos todo: mediastino anterior, este es superior, mediastino posterior, mediastino medio, acá está el cifoides, ahí se van a comprender el resto de estructura. Y la obstrucción central de la vía aérea, pues esa se va a clasificar de la siguiente manera. Vamos a tener una obstrucción que es intrínseca cuando la lesión está traqueal, extrínseca cuando la lesión está comprimiendo la tráquea, y mixta cuando la lesión es un componente corrosivo que está dentro y afuera. No hay tanto lío. ¿Qué debo tener yo en cuenta para estos pacientes de masa mediastinal, que también son un grupo de pacientes delicados? Yo debo tener muy en cuenta la clínica de mi paciente. ¿Por qué debo alertar? El anestesiólogo debe estar alerta, porque es que muchos de estos pacientes van a tener más complicaciones desde el punto de vista perioperatorio cardiovasculares. Cuando tienen disnea de tos en supino, debe ser un llamado a ver qué está pasando con esos pacientes y qué tipo de obstrucción tienen. Y episodios sincopales o fusión pericárdica que puedan favorecer un colapso hemodinámico durante la inducción o durante el manejo de estos pacientes. Y generalmente, las masas mediastinales se van a presentar de esta manera: compresión de la vía aérea, ortopnea, tos y sensación de plenitud torácica, compresión cardiovascular, síncope, distensión yugular, que pueden hacer síndrome de la cauda superior, dilatación de venas superficiales, cianosis y taquicardia. Entonces, cuando van a evaluar los estudios de imagen, nos damos cuenta que la radiografía de tórax no es suficiente. Generalmente estos pacientes siempre van a tener una tomografía donde nos vamos a evaluar el árbol trofeobronquial. Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos una pequeña masita, pequeña, esta de acá, que está comprimiendo la vena ácidos, y vemos cómo genera importante disminución del calibre de la misma. Y con esto podemos evaluar los detalles anatómicos y la relación que tienen con las estructuras al momento de hacer el abordaje. Recordar que la estenosis traqueal es cuando hay, cuando hay una estenosis traqueal mayor del 50%, yo tengo un riesgo mucho mayor de obstrucción de la vía aérea durante la anestesia. Entonces, por eso debo pensar muy bien qué tipo de abordaje voy a utilizar en estos pacientes.
¿Qué debo tener en cuenta con estos pacientes, perdón, síntomas cardíacos, especialmente en un ecocardiograma transtorácico? Porque yo necesito descartar dos cosas. El tumor que tenga mediastinal no me esté comprimiendo estructuras cardiovasculares, que no tenga un derrame pericárdico, que es frecuente en estos pacientes. A partir de esto, yo puedo evaluar el compromiso cardíaco, evaluar la función pulmonar y la espirometría. La usan en muchos casos, digamos que es debatida, pero siempre lo utilizo para hacer una estratificación de riesgo. Del ecocardiograma que le pido al paciente, veo mi función ventrículo izquierdo y derecho. Derecho muy importante porque estos pacientes pueden tener compresión. Comprime los grandes vasos, tiene derrame, enfoco mi búsqueda de eso. Si ves por ejemplo, una imagen de esto es un eco transesofágico, pero podemos ver cómo básicamente esta lesión está comprimiendo, apretando directamente la aurícula derecha y cómo puede eso generar un deterioro hemodinámico. ¿Cuál va a ser el objetivo? Yo tengo que evitar el riesgo quirúrgico y el riesgo anestésico. Para lo mismo, debo hacer una evaluación y una planeación preoperatoria, historia clínica, examen físico, imágenes y un abordaje multidisciplinario. Para esto, yo debo tener en cuenta entonces la evaluación de riesgos, signos y síntomas, imágenes, espirometría y ecocardiografía. Riesgos anestésicos, obstrucción mayor de la vía aérea, compresión cardíaca por un taponamiento por taponamiento de derrame, compresión tumoral o porque tengo un derrame, compresión de arterias pulmonares y alteración del flujo del tracto de salida del ventrículo derecho y que tenga compresión de la vena cava superior que favorezca un síndrome de vena cava superior. Entonces, a partir de esto yo tengo que tomar un manejo. Y a partir de esto aparecen diferentes estratificaciones de riesgo. Hay varias. Yo aquí traje la de Blanqui Suosa, que básicamente me habla de pacientes de bajo riesgo cuando son asintomáticos, levemente asintomáticos, que no tienen síntomas posturales o evidencia imagenológica de compresión significativa. Riesgo intermedio cuando los síntomas posturales son leves o moderados y hay una compresión traqueal menos del 50%. O el paciente de alto riesgo que tiene síntomas posturales severos, tiene estridor, cianosis, compresión traqueal de más del 50%, puede tener compresión o no bronquial y presenta derrame pericárdico o síndrome de vena cava superior. Es importante estratificar el riesgo porque aquí estamos hablando de palabras mayores y es que pacientes de alto riesgo probablemente se beneficien de abordar el manejo de estos pacientes con una terapia ECMO. ¿Qué pasa? Yo debo tener muy seleccionado al paciente y yo debería reconocer qué le van a hacer el paciente y el tipo de abordaje que va a tener para considerarlo. ¿Y cuándo lo considero? Síndrome de vena cava superior agudo, un paciente con compresión más del 50% de la vía aérea con inminencia de colapso hemodinámico y respiratorio, perdón, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y gran compromiso de vasos o invasión con posibilidad de resección al nivel que probablemente amerite usarlo. Entonces, aquí es un ejemplo de una masa mediastinal que me está comprimiendo el lumen de la vía aérea. Aquí básicamente lo que hicieron es que le colocaron un stent de silicona para permeabilizar la vía aérea y cómo preoperatoriamente podemos tras poder de mejorar a estos pacientes. Entonces, por lo cual siempre se evalúa el riesgo-beneficio que vaya a tener de las diferentes intervenciones antes de la cirugía para el manejo del tumor o las intervenciones adicionales. Y no olvidar lo que es el síndrome de masa mediastinal, que es básicamente causado por la compresión mecánica que favorece una descompensación perioperatoria aguda, principalmente hemodinámica y respiratoria, que aumenta la mortalidad y complica la anestesia. Entonces, para recordarles cómo funciona este principio, recordarles dos cosas. Fisiológicamente, entonces nosotros tenemos presiones negativas, fuerzas de músculos intercostales. Si yo uso relajante, yo tumbo los músculos intercostales. No solo tumbo los músculos intercostales, sino que también tumbo el tono del músculo liso bronquial. Entonces, yo favorezco una colapsabilidad de la vía aérea. Estos pacientes tienen un retrozo elástico del tórax disminuido y todo esto va a favorecer que haya un riesgo del aumento de compresión de la vía aérea durante la inducción anestésica. ¿Qué debo de tener en cuenta yo? Dos cosas. Siempre hay una posición, o generalmente hay una posición con la que el paciente se siente más cómodo, con la que el paciente respira mejor. Conózcala, identifíquela, que esa posición idealmente no debería llegarse allá si usted tiene un buen plan, pero pues debe saber cómo posicionar al paciente en caso de que haya descompensación aguda. Generalmente dicen que colocándolos en decúbito lateral derecho, si no la haya identificado, es como la forma de prevenir un síndrome de masa mediastinal cuando está sentado no le mejora. Y ya para el manejo de la vía aérea, siempre tiene que definirse según la anatomía y el grado de obstrucción bronquial que tengan sus pacientes. Si tienen la compresión traqueal con un segmento traqueal o distal es normal, considerar, por ejemplo, un tubo normalito reforzado que sea más allá del sitio de la obstrucción. Si yo tengo
compresión traqueal distal o compresión de carina o compresión de bronquios principales o el tubo no pasa más allá, pues debo considerar un uso de broncoscopio rígido para abordar la vía aérea. Y a partir de esto yo voy a tener unas consideraciones anestésicas. Principalmente, el mayor mensaje con los pacientes de masa mediastinal es que a todos se les debería, en la mayoría de los casos, mantener su ventilación espontánea, evitar el uso de medicamentos que puedan deteriorar esto, ya que al final del día que el paciente respire es lo que le va a salvar la vida. No recomiendan la sedación profunda, no se recomiendan medicamentos solos y solamente si usted tiene asegurada la vía aérea, pues en ese momento aplique el resto de cosas. Generalmente ningún agente superior al otro. Como pueden ver, entonces, vemos que los pacientes oncológicos, a pesar de que solo aparezcan 10 veces en las guías de vía aérea difícil, son un gallo. Es importante que reconozcamos que estos representan un desafío al momento de abordarlos en el perioperatorio, incluyendo la vía aérea, lo cual exige un planeamiento. La radioterapia, como siempre lo leímos, como siempre lo supimos, sí aumenta el riesgo de complicaciones durante el manejo de la vía aérea. Recuerda tener en cuenta la temporalidad y las posibles complicaciones que vaya a tener según el tiempo. Identificar los riesgos permite generar estrategias y evitar complicaciones. Soldado avisado, no muere en guerra. Existe la vía aérea difícil e imposible. Reconózcala, haga un planeamiento quirúrgico, un abordaje diferente de la vía aérea y trabaje de la mano con otras especialidades. Y el manejo de estos pacientes requiere centros con alta experiencia. Gracias. No preguntan en el chat por El doctor Germán ya levantó la mano. Pues traerle el volumen al televisor para que te lo podamos escuchar. Ahora sí. Dale. Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan bien? Doctor, yo creo que puedes compartir el audio también. Listo. Hola, hola a todos, buenos días. Deme Muy buena conferencia. que pega un segundo, Listo. profe. Ah, bueno. Un segundo, un segundo. Profe, ¿puede hablar un momento? Sí, hola, hola. ¿Ahí sí me escuchan bien? ¿Escúchame? Sí. Listo, profe, gracias. Listo, bueno. Muchas gracias y felicitar a Alejandro por la conferencia. Fue pues un muy buen enfoque que se realizó de este tema pues tan complejo como su nombre lo dice, vías aéreas difíciles. En este grupo de pacientes, como estuvimos revisando durante la tutoría, es un grupo que genera una complejidad muy alta y por eso los mensajes que Alejandro nos transmite acerca de realizar ese abordaje, ese adecuado planeamiento es fundamental para realizar pues una adecuada cirugía, un adecuado abordaje de la vía aérea en estos pacientes. Por eso es importante la comunicación y todas estas herramientas que son no técnicas que nos permiten tener un buen trabajo en equipo y una adecuada planeación, porque pues la idea no es llegar a hacer un abordaje. La mayoría de esos pacientes son para procedimientos electivos o durante su primer procedimiento, por ejemplo, el primer colgajo, cuando se realiza el abordaje, y vimos cómo la complejidad se incrementa en los procedimientos de cabeza y cuello, especialmente pues por el tipo de las lesiones y por la ubicación de las mismas. Por eso es muy importante lo que Alejo nos resalta acerca de la comunicación con el equipo quirúrgico, con el cirujano de cabeza y cuello, para conocer ellos cuál sería la mejor opción para la vía aérea, si es adecuado. Alejandro mencionó los pros y los contras de las traqueostomías que son previas a los abordajes, algunos conceptos que son muy complejos de manejar, especialmente para la parte psicológica del paciente, como las traqueostomías profilácticas, los casos que mencionó Alejandro, de que reciben de pronto radioterapia antes o de un manejo invasivo de la parte pues, tumoral y que eso nos puede comprometer progresivamente la vía aérea.
es mucho más frustrante para el paciente, mucho más complejo una traqueostomía versus una gastrostomía profiláctica, que es también muy frecuente en este grupo de pacientes de cabeza y cuello, que antes de la cirugía requieren de pronto radioterapia o como consecuencia del manejo o la radioterapia van a quedar con alimentación de forma pues, directa por gastrostomía. Entonces, muy importante los mensajes que Alejandro nos deja para el manejo de estos pacientes y este forma parte del grupo de conferencias del esquema que se ha manejado en oncoanestesia y este es uno de los temas que es transversal a casi todos los procedimientos, especialmente a los cánceres de cabeza y cuello. Muy bien, Alejandro, felicitaciones. Gracias, profe. En el auditorio, ¿alguien tiene alguna pregunta, inquietud, duda? Dispuso de una parte del tema que, bueno, yo entendí que dijo que la vía aérea quirúrgica electiva tenía una serie de complicaciones, ¿no? Por sí propia, neurológicas, etcétera, ¿no? Y entonces creo que dijo que se optaba por intubarlo. Lo que pasa es que eso es algo que en el mundo no está, no hay una guía que le diga qué hacer. Entonces, cuando uno va a buscar la bibliografía con respecto a la abordada de esos pacientes, lo que hay son protocolos institucionales que se forman. Muchas instituciones protocolariamente lo que hacen es colocar traqueostomía electiva. Obviamente, dependiendo de las características del tumor, digamos que pues eso es complejo porque obviamente no todos los tumores necesitan traqueostomía. Un tumor, por ejemplo, que sea malar, por ejemplo, dependiendo de la ubicación, si está muy para acá, se puede pensar en intubarlos, o no necesariamente la traqueostomía, sino que también está la intubación submandibular. Entonces, ¿qué pasa? Se abre el debate porque la traqueostomía favorece el aumento de complicaciones ya en el posoperatorio, pero la respuesta no es que no les hagan traqueostomía porque hay pacientes que definitivamente necesitan la traqueostomía. Digamos que la discusión es esa, ¿le hago o no le hago la traqueostomía? La invitación es básicamente lo que recomiendan es evalúe como grupo con el cirujano la experiencia que tengan para el manejo en la vía aérea y el comportamiento del tumor, porque pues, no todos los tumores se comportan iguales. Entonces, como lo que Yo tengo una pregunta. En los casos en donde no tengo disponibilidad a una imagen diagnóstica, ¿sería útil la realización de una nasofibro por parte de nosotros para hacer una evaluación de la vía aérea? Hay estudios de pronto que hayan sido comparativos, pues, en relación con personal no experto. generalmente Un escenario como de emergencia donde yo puedo valorar rápidamente cómo está esa vía aérea antes de abordar. Generalmente, como el doctor Castillo lo mencionó, como estos pacientes van para procedimientos electivos, a muchos les han estudiado con nasofibro cuando se sospecha que tengan un estenosis subglótico, que tengan un compromiso traqueal. Pero sí leí un par de reportes donde se guiaban con la nasofibrobroncoscopia para abordar la vía aérea. ¿Cómo la intubaban? Ahí sí hay estudios muy viejos, hay estudios más recientes, pero sí se ha utilizado y se puede plantear el uso de la nasofibrobroncoscopia en un escenario emergente. El problema es que hay que ver cuál es la emergencia del paciente. ¿Tiene compromiso de la vía aérea o la verdad es por otra consideración? Porque lo que yo veo primar es que esos pacientes van a perder fácilmente la vía aérea y van a tener fácil colapsabilidad de la misma dependiendo del caso. O no van a poder ser abordados. También es el caso. Y la otra duda que tenía era con respecto a las masas mediastinales, ¿existe de pronto algún consenso que nos diga medidas o factores de riesgo que nos predigan el riesgo de colapso como tal de las estructuras? Porque, pues, por ejemplo, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que he tenido pacientes con masas muy grandes y que en reunión pues, con el cirujano en tórax se toma la decisión de hacer una inducción anestésica usual y no se colapsa. Pero también me ha pasado el otro escenario, como una masa más pequeña se induce y se colapsa. Entonces toca reposicionar al paciente, de pronto hacer una intubación en el cuito lateral con fibro. Generalmente lo que describen en el caso de los pacientes de masa mediastinal es lo siguiente. Pues caracterizar los pacientes es un poco complejo porque va a depender de múltiples factores, dentro de eso está el estado funcional, el estado nutricional, pero cuando evalúan los factores de riesgo para colapso de la vía aérea, te habla principalmente cuando el tumor mide más del 50%, hay una estenosis traqueal o del segmento más del 50%,
cuando usted utiliza relajantes, eh, principalmente esos describen esos dos. Los otros factores asociados van a depender de la mecánica ventilatoria del paciente, cómo mi paciente está ventilando normalmente, cómo es el tono de los músculos respiratorios, cómo es su tono del músculo lisobronquial. Entonces, digamos que en esos casos ya es más complejo hacer la evaluación porque va a depender de las características netas del paciente. Que yo lo haya encontrado puntualmente así como predictores, estenosis de más del 50%, o que tengan síntomas, que estén con disnea, que sean sintomáticos, pues, que esté con disnea, que esté con ortopnea, especialmente cuando están con disnea de reposo y ortopnea, son marcadores de que la obstrucción es importante y probablemente se va a colapsar. Bueno, que la plata me parece que estuvo bastante compleja. Es un tema bastante difícil de acoger porque siento que en oncología la terapia individual es muy importante. Y respecto con las máximas señales, me parece que también es muy importante como hablar con la parte del grupo quirúrgico. Es muy diferente tener un teratoma a tener una De acuerdo. macroidea que esté invadiendo la parte del tórax y a tener también como todo lo que es el linfoma, porque la verdad son diferentes y se maneja con unas cuantas diferencias. Yo tengo una duda respecto a mediastino posterior, porque yo sí lo digo. Cuando uno aborda ese tipo de temas y siempre lo lee, siempre se coge el mediastino anterior respecto a la importancia que tienen las estructuras tanto de la vía aérea, pero siento que el mediastino posterior también tiene impacto ahí en la parte cardiovascular al estar el corazón tan al lado. De pronto que El problema que tiene el mediastino posterior lo planteaste muy bien al principio. Nadie le pone cuidado porque nadie sospecha una masa mediastino posterior. Eso hace que sea su principal factor de riesgo. Cuando uno lee de masas mediastinales posteriores, siempre uno se enfrenta a masas muy grandes, pero es porque nadie la identificó o los síntomas como disfagia lo puede generar cualquier otra cosa, de que tiene que tiene gastritis, tiene eso, porque ¿qué hay en el esófago posterior? Principalmente esófago. Entonces, generalmente la verdad es de esas masas se vuelve complejo porque cuando las diagnostican son masas muy grandes, porque no generan síntomas adicionales. Adicionalmente, los que más, de los que más reportan en la literatura que favorezcan el colapso hemodinámico respiratorio son las masas mediastinales anteriores. Pues por eso lo denominan como síndrome de masa mediastinal. Era respecto a que también hay un índice de diámetro máximo de la masa nacional, pero el diámetro máximo para que se considere un poco más de buenos días a todos. Vamos a empezar a responder algunas preguntas del chat que realizaron por la parte del Zoom. La primera es, excelente conferencia para abordar la vía aérea en masas mediastinales. ¿Qué estrategia de medicamentos recomiendas? Y luego, ¿qué abordaje, si es pertinente o no, el uso de relajantes neuromusculares? Y si hay colapso de la vía aérea, ¿qué podríamos hacer? Eh, bueno, profe, gracias por las palabras. Inicialmente hay dos consideraciones, pues el tipo de procedimiento que haya, porque recientemente salió las guías del CHEST que hablan sobre obstrucción central de la vía aérea maligna o no maligna, donde hacen unas recomendaciones para el manejo de la vía aérea en diferentes procedimientos. Entonces yo creo que pues ahí la pregunta sería el tipo de procedimiento. ¿Qué estrategia de medicamento se utiliza? Cuando uno busca la evidencia, realmente no hay diferencia entre diferentes estrategias. Muchos utilizan por fuera midazolam, otros utilizan dexmedetomidina, remifentanil. La recomendación que hacen o la mayor énfasis es al uso de relajantes neuromusculares que, que puedan comprometer el compliance y la fuerza de los músculos respiratorios y el tono del músculo liso bronquial. Ahora, si está abordada
Si ya es una área difícil que está definida y que no se va a cambiar, pues ya no, generalmente ya que se puede utilizar si estuviese abordada, cuando pues de lo que me encontré. Si hay colapso de la vía aérea, lo que hay que hacer durante la inducción es encontrar la posición de que el paciente se sienta más cómodo. Si no hay una posición clara, generalmente en los textos se recomienda colocarlo en decúbito lateral y optimizar la ventilación de esos pacientes. Si su uso relajante, pues probablemente haya que revertirlo si hay un colapso inminente de la vía aérea o si la vía aérea que utilicé inicialmente para abordaje no es óptima o no pude ventilarlo bien. Eso fue como lo que me encontré con respecto al manejo de esos casos. Y vamos a pasar a responder la primera pregunta que realizaron. Dicen, el doctor Juan López, excelente charla. Doc pregunta, en el paciente NUCI intubado, ¿existe recomendación de posicionar al paciente? Llámese 45 grados, efecto de gravedad sobre órganos mediastinales o el efecto resistivo que le dan a la ventilación. Bueno, pues con respecto al posicionamiento, me quedaría la duda bajo qué caso en particular, porque hay que recordar que si el paciente está en UCI y está intubado, pues a preguntarme por qué está intubado. Está intubado porque tiene una masa y un abordaje que hacen que deba continuar intubado porque es la única vía aérea que tiene, o porque está en UCI porque tuvo una complicación infecciosa relacionada con su cáncer y lo van a posicionar de esa manera para optimizar la ventilación o no optimizarla. Entonces creo que me quedaría esa duda del posicionamiento. ¿En qué escenario? Porque muchos de estos pacientes no necesariamente van a mandarse a la UCI. Mandan a la UCI los pacientes de masa mediastinal o los pacientes que tienen colgados vasculares. Y la recomendación, por ejemplo, en los pacientes con colgajos, con los colgajos libres, es hacer una extubación o en la salida o temprano. Entonces me quedaría la duda como más el posicionamiento en qué escenario. Ahora, los pacientes que llegan con intubación monobronquial por fibrobroncoscopia, ¿hay algún efecto del posicionamiento? Cuando hay intubación monobronquial, pues la pregunta es, ¿qué herramienta se utilizó? ¿Se utilizó un bloqueador bronquial o lo hicieron con un tubo monolumen? Si se utilizó un tubo, un bloqueador bronquial, probablemente sí vaya a haber problemas con el posicionamiento, ya que es muy fácil que los bloqueadores bronquiales se salgan o se zafen del sitio para aliviar la ventilación. Entonces, probablemente el estar moviendo el paciente, cambiándolo de posición, favorezca el desplazamiento del bloqueador bronquial. Con un tubo monolumen, si se avanzó guiado por fibrobroncoscopio, probablemente no haya tantas consideraciones como lo habría con el bloqueador bronquial. ¿Más preguntas? Tengo una pregunta. De todas las abordajes que hiciste, hay una que me queda la duda, es mi paciente que tiene tumor en cavidad oral, que comentaban el uso de intubación pulmonar, no sé. Lo describen. Es básicamente, cuando uno lo ve, ahí en estos casos no lo coloqué o no lo escribí como evidencia, sino que hay casos anecdóticos, porque el problema que tiene el cáncer es que no todos los pacientes siguen un mismo patrón, sino que los tumores se comportan diferentes. Entonces, lo que quise mencionar es que hay reportes de que se ha utilizado esa herramienta como última medida en caso de que no se pudiera abordar la vida de un paciente por otra consideración, pero que sea una indicación de primera medida con evidencia, con calidad, no, eso no tiene evidencia ni calidad, esos son más reportes anecdóticos que hay en la literatura. En esos casos, en cavidad oral, pues hay que ver cuál es la extensión del tumor y ver si es viable un anaso o si es viable cristomía. Y ya, una pregunta sería, los pacientes que van a, decimos que no usar anestesia general y relajante, los que van a sedación, ¿qué agentes muestra mayor evidencia o opción de sedación? No hay diferencias, no hay diferencias. Lo que siempre le van a recomendar y lo que siempre plantean los algoritmos es, dele a su paciente el medicamento que menor compromiso vaya a tener sobre el patrón respiratorio. Uno dice dexmedeto, pero cuando uno evalúa los estudios con dexmedeto no es que le vaya tan bien. O sea, no es que diga, no, es que el uno va de elección ya. Entonces, la verdad es que no hay mucha diferencia. Lo que mejor utilices. Ya había alguna diferencia entre utilizar, hacerlo con bloqueos o con medicamentos, pues teniendo en cuenta que siempre existe el riesgo de sobresedación con
El problema de los bloqueos en los pacientes de cáncer es que muchas veces la vía aérea está alterada por los tumores. Entonces, la técnica anatómica es más difícil. Por otra parte, los tumores muy vascularizados pueden fácilmente sangrar y generar complicaciones. Entonces, digamos que este es un grupo donde los bloqueos se pueden hacer. Por ejemplo, si usted utiliza la guía ecográfica, es una buena estrategia para hacerlo, pero que con técnicas anatómicas puede representar mayor dificultad por las alteraciones que puedan haber en la vía aérea. Si no hay compromiso directamente, por ejemplo, en cuello del tumor, que el tumor sea más en boca y no comprometa estructuras eh, submandibulares, probablemente se pueda utilizar estrategias con bloqueos en caso de que yo medite hacer una intubación despierto o yo medite hacer algún procedimiento. Agradecemos a todos por su participación en la conferencia. Los estaremos esperando en la próxima. ¿Viste?